Damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, por su gran amor. Damos gracias por la oportunidad que nos da de compartir juntos estos tiempos. Estamos en Juan capítulo 3. Hace 8 días vimos sobre el amor de Dios tan grande y el versículo 1. Hoy vamos a seguir de Juan 3, del 17 al 21. Juan 3, del 17 al 21, y vamos a leerlo en las 3 versiones. Rápidamente dice la palabra del Señor. Juan 3, 17 al 21. Porque hace 8 días vimos Juan 3:16, y dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¡Qué privilegio! Y también dice, en la otra, la acabé de leer, precisamente la versión, Nueva Versión Internacional. Ahora vamos a leer esta versión es esta versión, la Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas. Dice la versión Nueva Biblia de las Américas, del 17 al 21, o del 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Y la tercera versión que vamos a leer es la versión, la que todos usamos, Reina Valera, en el versículo 17 o 16 al 21 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, vamos a orar para que el Señor glorifique esta mañana esta meditación de la palabra de Dios de Juan, capítulo 3, 17 al 21. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad y amor y misericordia, por cada persona que ha dispuesto su corazón hoy, Señor, a recibir de tu palabra, a recibir de tu enseñanza y a recibir de tu guía y dirección. Por eso, Señor, te damos gracias por tu bondad y por tu gran amor. Amén. Bueno, mis amados, acabamos de leer: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si Dios hubiese actuado como un hombre, como nosotros, entonces no podría juzgar. Él, sin embargo, dice que Él vino a salvarnos. Entonces, mis amados, que el Señor nos permita entender esta realidad. ¿Por qué? Porque el Señor tendría que venir a juzgar al mundo. O sea, si Él fuera humano, tendría que venir a juzgar al mundo. Pero Dios es amor, como leímos en el versículo anterior. Él no vino a juzgar al mundo. Aleluya. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es enviar a su Hijo al mundo, no a condenarlo. Ojo con eso.
¿Por qué no vino a condenar al mundo? A traerle juicio. En vez de traer a que todo el mundo estuviera en juicio, Él vino a traer salvación. ¿Por qué? Por la sencilla razón. Desde Adán todos nacemos con una raíz de pecado. La muerte, la esclavitud, la muerte espiritual y todo eso apareció. Y todo ser humano nace con esa tendencia a pecar. Y es por eso que desde Adán todo el mundo ya está condenado. Todo ser humano está condenado. Lo que hizo Jesús fue venir a ser una excepción para aquellos que creen, darle una oportunidad al ser humano y darle un puente de salvación hacia Él. Y por eso dice, no vino a condenarlo, porque el mundo ya está condenado. Más bien vino a darle esa oportunidad de vida. Ese es el corazón de Dios. Está lleno de amor por los suyos, por su creación. Pero por eso decíamos 8 días que el hombre lamentablemente lo rechaza. No acepta esa oportunidad que Dios ha dado. Pero para aquellos que lo reciben en su corazón, entonces existe ese puente hacia el cielo y ya no hay condenación. El Señor vino a salvar. Por eso el juicio es inevitable. El juicio que Dios ha establecido es inevitable, y es que el hombre lo trae sobre su vida cuando niega a Jesús, cuando niega o no acepta el regalo de Dios. Por eso Juan, por allá lo dice la palabra, nos dice con claridad, Juan 5:27, tremendo. Y también le dio autoridad a Jesús de hacer justo juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Tremendo eso. Fue dado al Hijo del Hombre. El Hijo de Dios ha recibido toda esa autoridad para hacer juicio sobre la tierra. Y el juicio, sobre la humanidad y sobre la creación. El juicio de Dios es inminente para todo ser humano. Y se lo dio a Jesús. Pero Jesús fue exaltado por eso. Ese no era el propósito de Jesús. El propósito de Jesús no era enjuiciar al ser humano. Él creó al ser humano para su gloria, para fortalecer una relación, para que sea el objeto de su vida, para glorificarse. Pero el hombre pecó y se desvió de esa realidad. Por eso el apóstol Pablo nos resume y nos dice ese propósito de la primera venida de Jesús. ¿Para qué vino Jesús? 2 Timoteo 1:20 lo dice, tremendo eso. La aparición de nuestro Señor y Salvador Jesús, la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, tremendo el Señor, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, eso dice Timoteo, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, o sea, por la buena nueva, 2 Timoteo 1:10, 2 Timoteo 1:10, por eso nadie en este mundo podrá decir que ha sido juzgado sin haber sido previamente amado por Dios. Nadie puede ser juzgado sin haber sido previamente amado por Dios. ¡Qué tremenda palabra! Por eso, todas esas afirmaciones del Señor que encontramos acerca de lo que Él hizo por nosotros chocan con nuestra opinión o chocan con la opinión de la sociedad, que cada uno cree tener su propio criterio, pero Jesús, el Mesías, vino con un propósito. Además que toda autoridad, él mismo dijo allá también, por allá en la palabra en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Él tiene toda autoridad para juzgar y señalar, pero en este momento cuando vino que la tierra vino fue a salvar, a restaurar, a quitarnos precisamente ese juicio, esa condenación que había contra nosotros. Eso no es amor. Para el concepto del mundo, eso choca, porque cada uno piensa, no, es que ese amor, ninguno nos va a llevar al infierno. Pero todo el mundo va para allá, a no ser que acepte ese regalo que Dios dio. Qué tremendo, ese es el amor de Dios. Ahora, también el versículo 18, mira lo que dice el versículo 18, el que no cree ya ha sido condenado. Lo que hablábamos ahorita. El que no cree ya ha sido condenado. Por eso la fe en Cristo es la única manera en la cual el pecador puede ser salvado de la condenación eterna. No hay otra manera. No existe otra manera. Ya en Hechos 4:2 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Timoteo 2:5 dice que hay un solo nombre y es Jesucristo.
Ahí está claro. No hay por eso Jesucristo es la única manera para alcanzar otra salvación. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es el único? Porque fue el único que pagó por nuestros pecados. Él llevó la pena de nuestros pecados, de todos los que se oponen, de todos los que critican, de todos los que señalan, de todos los que lo aborrecen. Él pagó un precio. Ningún héroe, ningún maestro, y ningún profeta, y ningún Dios de aquí en la tierra, ningún hombre de los líderes religiosos de la humanidad, a los cuales se le veneran en las religiones, ninguno murió. La tumba todavía está allá. Ninguno murió por los demás, ninguno murió por la humanidad. La tumba está vacía porque murió y resucitó. Esa es la fe. Por eso la razón por la cual ningún creyente en Cristo viene a juicio, ningún creyente en Cristo viene a juicio, es porque ya fue juzgado en la cruz por nosotros. Jesús llevó todo juicio hacia nosotros en la cruz. Pero el que no cree, dice aquí, acabamos de leer, ya ha sido condenado. O sea, no acepta esa obra de la cruz tan maravillosa. Acepte ese regalo, es para ti. Hay tiempo todavía, hasta el último segundo de tu asistencia y tiempo. Entonces, el aceptar ese regalo es lo que nos lleva a nosotros a entender y a darnos cuenta de esa realidad de la cruz. Por eso necesitamos ver, necesitamos entender que sin la obra de la cruz nada podemos hacer, porque Él ya llevó toda nuestra maldición, nuestro juicio allá. Pero si no aceptamos ese regalo, pues el juicio sigue hasta el final, y por eso es que nosotros ya tenemos seguridad en la salvación. El auténtico creyente tiene seguridad en la salvación. ¡Qué privilegio! ¿Acaso nos dice Juan 5:24? Juan 5:24, por eso es tan clave esa palabra. En Juan 5, el versículo 24 dice, Dios es espíritu. Juan 5:24, dice la palabra del Señor, es verdad, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. No vendrá condenación. Pero como dice el versículo que estamos estudiando, los que no creen ya han sido condenados. Y de mismo modo el pecador está condenado si no cree. Por eso, mis amados, ahora el versículo, miremos, mire que el versículo 18, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La segunda parte del versículo 18, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Muchos creen que solo las personas que han sido especialmente pecadoras son las que se condenarán. Muchos dicen, no, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, pero no obedecen la palabra de Dios, no se sujetan a lo que Dios quiere que haga. Por eso muchos defienden tremendamente, con vehemencia, es que yo soy inocente, yo no mato a nadie, no he robado a nadie, no he violado a nadie, no le hago mal a ninguno. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la única razón por la cual el hombre es condenado es por el pecado de incredulidad, por no creer en Jesucristo. Usted puede ser la mejor persona del mundo, pero si no cree en Jesucristo, sigue rumbo a la condenación, porque Jesús fue el que llevó en la cruz del Calvario ese juicio por nosotros. Por lo tanto, la obra de Cristo que Él hizo fue para nuestro favor, para nuestro beneficio. Aceptemos ese llamado del Señor, aceptemos esa realidad. Los hombres se pierden porque son pecadores, pero son condenados porque no han creído en Cristo. Ojo con eso. Los hombres se pierden porque son pecadores, pero la condenación final al infierno es porque no han creído. No han creído en Jesucristo, en la obra de Cristo, y Dios nos lleva a eso. Miremos el versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Qué tremendo, ¿no? Mis amados, que Dios nos ayude a entender esa realidad, a apreciar ese regalo. El hecho de el ser humano de por sí ya está condenado, como dice la Biblia, pero hay una opción, hay un regalo.
no lo desaprovechemos. Recibamos a Cristo y a través de Cristo Él llevó el juicio en la cruz de Calvario. Esa obra de Cristo, Él fue sufrido, despreciado por ti y por mí, para que a través de ese sufrimiento llevara todo juicio que llevamos nosotros. Cuando creemos en la obra de Cristo, ya no llevamos nosotros el juicio, porque Cristo lo llevó por nosotros. Pero si no crees, entonces tú puedes seguir tu vida derecho, no hay problema, pero al final vas a ser condenado. Cree en Jesucristo, esa es la esperanza. Oremos. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo tan especial que nos permite tener juntos. Y bueno, vamos a mirar la aplicación, la complementación de este pasaje que estamos viendo del 17 y 18, ahora vamos al 19, pero para culminar el 19, allá habla acerca de la luz. ¿Sí ves? A ver, el 18 habla de estamos condenados y para eso vino Cristo. Y dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Tremendo. Este versículo ahora la figura cambia en la vida de la luz y de la incredulidad de las tinieblas. Entonces, por eso, antes vimos la incredulidad de las tinieblas, ahora de la luz a la vida. Qué tremendo. Aquí afirma Jesús que es la única luz moral. Jesús es la única luz moral y espiritual del mundo. Por eso los parámetros, digamos nuestro parámetro, nuestra medida, nuestro modelo es Jesús. Por eso es la única luz que nos puede dar para orientarnos en esta tierra. Por eso se afirma ahí que en el Juan 1, Juan 1.1 mejor, la palabra dice, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Qué tremendo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Juan 1.1. Entonces, también en Juan 1.9 también lo podemos ver, y ahí es donde vemos la importancia de la luz. Por otro lado, las tinieblas describen el estado espiritual en el que se encuentra el ser humano, en el que se encuentra el hombre. Por eso es necesario entender que sin la luz nosotros no podríamos tener esa vida, la vida que Dios nos prometió, sin esa luz. Por eso es necesario entender que la luz es la que vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Qué tremendo. Lo trágico es que los hombres aman más las tinieblas del pecado, aman más su rebelión, y por eso es que se rebelan contra la luz. ¿Por qué? Porque sus obras no quiere que se les vea. Por eso, en lugar de responder al amor, en lugar de responder a esa misericordia de Dios, en lugar de responder
a ese regalo que Dios, a recibir ese regalo de Dios. Lo que hace el hombre, como está en la luz, entonces le gusta más andar en la luz y rechazan ese regalo, rechazan ese amor tan profundo. Recuerda que también la palabra es: mira cuál amor nos ha dado el Padre. Sin embargo, también dice la Biblia que el Dios de este siglo ha enceguecido los corazones y las mentes para que la gente no le crea a Dios. Ahora miremos la segunda parte del 19, dice también la palabra: porque sus obras son malas. ¿Sí? ¿Por qué rechazaron las tinieblas? Porque dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? La segunda, porque sus obras eran malas, por eso amaron más las tinieblas. La razón por la que los hombres aman más las tinieblas no es porque sean ignorantes, tremendo, porque nunca han oído, no, yo no sé, yo no sabía, nunca me dijeron. No es por ignorancia de no conocer la verdad, de no escuchar la verdad, o que nadie les anunciaron. Ese es el problema. Más bien, sus obras son malas o andan en tinieblas porque están apegados a su manera de vivir. Están apartados de la voluntad de Dios. Viven su vida a su manera. El mundo aborrece el evangelio del Señor. Por eso, ¿por qué lo aborrece? Porque el evangelio exige un cambio. Un cambio. A la gente le gusta las borracheras, le gusta su vida. Le gusta vivir de acuerdo a su concupiscencia o a sus deseos desordenados. Entonces queda claro que una persona no es condenada por su ignorancia. La persona no es condenada por su ignorancia, sino por su rebeldía. Qué tremendo. Ya la segunda vez, ahorita en el anterior dijimos que era condenada por su incredulidad. Ahora, hablando de la luz, es condenada, o las tinieblas, es condenada por su rebeldía, no por su ignorancia. Qué tremendo. Por eso la palabra dice, por allá en Job, en el capítulo 24 de Job, dice la palabra del Señor: ellos son los que se revelan a la luz. Nunca conocieron los caminos, ni estuvieron en las sendas de la luz, de las veredas. Nunca conocieron los caminos de la luz. Por esta razón es el hombre el único responsable de su condenación eterna. No es Dios. Dios ama a todos los hombres y ha entregado a su propio Hijo para salvarlo del infierno. Pero el hombre ha preferido la oscuridad y las tinieblas del pecado. No ha querido creer, y no ha querido aceptar, y no ha querido recibir, y mucho más. Se ha revelado. Qué tremendo. Pero lo paradójico, lo más tremendo es que frente al amor que Dios dio a la humanidad, el hombre saca su enemistad hacia Dios. El hombre brota la enemistad hacia Él. Qué triste noticia. Por eso es que es importante darnos cuenta que la tristeza del Señor es saber que Él pagó todo por su humanidad. Pero como dice por allá cuando Dios le decía a los judíos: y no queréis venir a mí, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, para que tengáis vida. Jesús se lamentaba por eso. Por eso dice en otra palabra: todo aquel que aborrece lo malo, tremendo, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Bueno, entonces eso es lo que la palabra de Dios siempre ha dicho. Por eso el versículo 20, ahora sigamos con otro versículo 20: no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todos sabemos que los malhechores buscan la oscuridad para no ser descubiertos. Todo el que tiene algo escondido siempre trata de ocultarlo. Por eso también, cuando estamos en la oscuridad, no vemos las manchas que hay en nuestra vida, pero cuando nos acercamos a la luz, inmediatamente se pone de manifiesto todo lo que tenemos. Cuando venimos al Señor, su luz nos ilumina y entonces nos confronta nuestro pecado, y entonces tenemos la oportunidad. Dios quiere que confrontemos el pecado, no para rechazarnos, no para señalarnos. Él quiere que vengamos a la luz, a su presencia, y cuando somos confrontados al pecado, para que nos arrepintamos, para que vivamos victoriosos,
para que nuestra vida tenga propósito y seamos honrados. Por eso la luz se pone de manifiesto. Por esta razón, cuando Jesús estuvo aquí en este mundo, los hombres pecadores, mire, se sintieron tan incómodos. Se sintieron tan incómodos con Jesús por su presencia. Donde Él iba, se sentían incómodos. ¿Por qué? Porque Él revelaba la terrible condición de ellos en contraste con su santidad. Y esta fue la causa por la cual le intentaron apagar esa luz. Trataron de apagar en toda su vida esa luz. Y también es la causa por la cual muchos reaccionan con odio cuando alguien les predica la palabra. ¿Cuál es tu reacción? Aún a nuestros propios familiares que amamos, les predicamos la verdad de la Biblia y muchos reaccionan con odio, porque es la luz que se está reflejando. Pero Cristo no solo revela el mal poniéndolo en evidencia, sino que también reprende al pecado, algo que disgusta precisamente al pecador. Lo disgusta, porque si somos honestos, la verdad, a ninguno de nosotros nos gusta que nos reprendan. No nos gusta, somos humanos. Tal es así que cuando alguien nos muestra alguna de nuestras faltas, somos auténticos expertos en justificarnos. No, pero es que yo no, pero es que yo... ¿Sí ves? Y empezamos a culpar a otros. Oh, lo negamos. No, yo no. Por eso nos cuesta aceptar. Es difícil aceptar lo que hacemos mal. Y ese tema precisamente fue la queja y lamento de todos los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el salmista, Salmo 78, 81, Salmo 78, 8, dice la palabra: generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, no fue fiel para con Dios su espíritu. Qué tremendo, qué tremenda palabra. Por eso Jeremías dice también: no quisieron recibir la corrección, conocieron mire qué tremenda palabra, ellos conocieron su vida, pero escondieron o endurecieron sus rostros más que las piedras, no pudieron convertirse. Tremendo hablar de la naturaleza del ser humano. Ezequiel también, estamos hablando del profeta del Antiguo Testamento, dice: hijos de duro rostro y de empedernido corazón duro, allá en Ezequiel 5:4. Qué tremendo. Entonces, mis amados, ¿se acuerda de Esteban? Me recordé ahorita de Esteban, otro mártir del Señor, de la iglesia, ya en el Nuevo Testamento, ya en Hechos 7:51, dice: duros de servir, estaba predicando, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros sois, y dice que vosotros resistir al Espíritu Santo siempre, lo resisten, como vuestros padres, así también vosotros. O sea, en otras palabras, estos profetas y a estos pueblos al cual predicaban, y igual Esteban, y aún actualmente sucede, hablaba a todo ese pueblo, no tenían intención de cambiar, intentaron acabar con Cristo crucificándole, no había intención de cambiar. Por eso, mis amados, es necesario entender entonces que Dios conoce nuestros corazones. La palabra dice que el corazón del hombre es malo y perverso. Todo ser humano, por naturaleza, somos a tendencia, pero en Dios podemos ser diferentes. Y para concluir, el versículo 21 también nos dice y termina diciendo: mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Qué palabra? En contraste con los que practican la mentira y la maldad. El que practica la verdad es el que acepta las reprensiones de sus pecados, acude a Dios con arrepentimiento. Por eso estoy concluyendo con eso. Estos son los que vienen a la luz y encuentran salvación. Primera de Juan 1, 8 al 10, lo dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Eso es lo que dice la palabra. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado, de todos los pecados, y limpiarnos de nuestra maldad. Él es fiel y justo, mis amados. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Mis amados, el verdadero creyente desea, el verdadero creyente en Cristo desea que toda su conducta sea consecuente con la verdad de la palabra de Dios. La verdad que ha sido revelada por Cristo. Esta es la razón de aquellos que se acercan a la luz. Por eso, el deseo es que se manifieste
que nuestras obras son hechas en Dios. Por eso, no somos perfectos. Tenemos cosas todavía, pero el Espíritu Santo nos ayuda cada día más a entender esa realidad. Esto no quiere decir que esa perfección ya no tenemos, sino que solo nuestras manchas, nuestros pecados son lavadas en la esfera de la sangre de Cristo y el poder de Dios. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a que las obras nuestras sean puestas en evidencia ante la luz para soportar. Por eso a veces vienen las pruebas, las adversidades, para Dios sacar lo malo de nosotros y lo malo de nosotros para que nosotros cada día seamos más íntegros, seamos más limpiados por la sangre de Cristo, maduremos más, para que obedezcamos más a la palabra y para que ver la gloria de Dios en nuestra vida. Esto es andar en luz. Aún las pruebas y las luchas nos permiten andar en luz, porque nos saca lo mejor de nosotros para poder saber que solos no podemos. Que Dios nos ayude, mis amados, a entender esta realidad del Evangelio. Gloria al Señor. Por eso, mis amados, busquemos la luz que es Cristo. Aferrémonos y andemos en luz como el Señor está en luz. Oremos. Mis amados, qué privilegio tenemos de orar juntos. Cada uno ha meditado conforme se avanza ahorita. Pero también vamos a orar por esta palabra que nos dio. El amor de Dios es amplio. Tanto amor Dios al mundo. Pero Jesús, por eso nos envió a su Hijo amado. Pero Él no vino para condenar al mundo, para salvarlo. ¿Qué oportunidad tenemos de venir a Él, pero también de orar por aquellos? Porque el que no cree ya ha sido condenado. Y lo que leímos hoy son dos cosas. Por la incredulidad. No quieren venir a Jesús, no porque Dios los haya rechazado, sino por su incredulidad. Y segundo, no por la ignorancia, sino por la rebeldía. El hombre decide no aceptar a Cristo. Ahí está la ley. Dios no está peleando con nadie obligarlo a que crea. Esa es la religión obliga a la gente. No, Dios no. Ser cristiano, el verdadero cristianismo, es tener esa relación con Cristo. Oremos por eso, por aquellos que han rechazado a Jesús, que aún son corazón duro, su servicio es dura. Oremos, Señor. En esta palabra que nos hablas, nos acabamos de entender, vemos dos cosas. Primero, tu gran amor, el regalo precioso que has dado. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso te rechazaron, porque tú hablabas directo, para que la gente entendiera la realidad de la salvación, para que la gente entendiera la realidad de la vida. Por eso, Señor, solo tú, oh Dios, es que nos sostienes, nos ayudas. Solo tú eres que nos levantas y nos afirmas. Qué privilegio es tenerte y saber que somos salvos.
Esa es una seguridad de la salvación. Hemos creído y creemos en la obra magna de la cruz. Creemos que tú pagaste por nosotros en la cruz. Creemos que tú hiciste algo sobrenatural por nosotros en la cruz. Por eso, Señor, al morir en la cruz y ser rechazado porque tú dijiste la verdad, no te quedaste allá, tú resucitaste para dar garantía de la salvación. Por eso el mundo no es condenado. Y nosotros no somos condenados ya por lo que hiciste por nosotros. Y creemos que tú hiciste, que tú pagaste el precio, que tú eres Dios, que te negaste a ti mismo para traernos salvación. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias por tu palabra que nos ayuda a obedecer. Pero también hoy, Señor, nuestro corazón se entristece por la otra parte de la enseñanza que tú nos trajiste hoy. Hay corazones duros. Hay gente que sigue, Señor, en condenación. No aceptó que tú llevaste el juicio por nosotros. Y entonces siguen con su propio juicio que ya está condenado, Señor. El juicio que ya está emitido desde el principio es que el ser humano está condenado. A no ser que reciba el juicio que tú pagaste por nosotros. Nos duele que muchas personas alrededor nuestro no entiendan o no quieran creer o endurezcan su corazón para no creer. Pedimos, Señor, misericordia y que tu gracia sea alcanzada a ellos, a nuestros vecinos, a los familiares más cercanos, a la familia, a los amigos, a los vecinos alrededor. Permítenos ser esa luz, porque ahora tenemos tu luz, esa sal para alcanzar a muchos, para provocar sed de Dios. Hoy te pedimos, Señor, te lo clamamos y rogamos, oh Dios, conforme tus misericordias, Señor, conforme tus misericordias. Que cada persona sea convencida por tu Espíritu. Esos corazones duros sean confrontados a la realidad de ti y que haya, Señor, en sus corazones esa oportunidad de salvación. Que haya un verdadero arrepentimiento en sus vidas. Quítalos de ese argumento, derriba todos esos argumentos que tienen, argumentos religiosos, argumentos filosóficos, argumentos ideológicos, argumentos, Señor, en sus razonamientos, en esa perversidad de su corazón. Confróntalos, Señor, y no permitas, oh Dios, que se condenen, que entiendan ese regalo y que puedan recibir ese regalo de salvación. Que lo reciban así como nosotros lo hemos recibido y tenemos seguridad de la salvación y ahora vamos seguros a tu presencia. Ya no somos condenados y no vamos al infierno a estar con la muerte eterna, separados de ti toda la eternidad. Te pedimos, Señor, para que nuestros familiares, amigos y cercanos, todos, Señor, a quienes están alrededor nuestro, te conozcan como Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, porque esa es la vida eterna. Que haya un genuino arrepentimiento, Señor, y que entiendan la dimensión de la realidad eterna. Que haya ese redarguir, que haya ese sentir, que no se conformen porque tienen mucha plata, que no se conformen porque tienen muchas cosas materiales, que no se conformen porque tienen una religión, que no se conformen porque tienen una profesión, que no se conformen porque tienen algo que los sustente aquí en la tierra. Que entiendan, Señor, que pueden tener todo lo que quieran tener aquí en la tierra, pero si no tienen la realidad de la salvación, si no creen en la obra de Cristo, están perdidos. Ten misericordia, Padre, que entiendan ellos esa realidad. Gracias, Señor, por permitirnos a nosotros ser instrumentos para alcanzar a muchos. Y gracias por la salvación tan grande que has hecho con nosotros. Por cada vida que está viendo aquí, por cada hogar representado, los bendecimos. Bendecimos sus vidas, sus necesidades, sus peticiones, que la realidad de Cristo cada día sea más evidente en sus vidas. Gracias por cada familia aquí presente, para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por ese tiempo tan especial. El Señor continúe bendiciendo realmente. Amén.